Muy bien, antes de presentar el siguiente reportaje, quisiera enseñarles algo con el uso de nuestra pantalla táctil. Si nosotros tuviéramos una visión especial que nos permitiera ver cómo se acumula la grasa debajo de nuestra piel, veríamos algo más o menos como lo que vamos a presentar a continuación. Vamos a hacer, con el uso de la tecnología, una especie de corte transversal en una persona, precisamente para que se note tal cosa. Aquí vemos la caja torácica, el corazón, otros órganos, y precisamente a lo que me refería es lo que va a ocurrir a continuación, un corte transversal para ver cómo se acumula esa grasa. Vamos a esperar exactamente ahí, es donde vamos a empezar a señalar la acumulación de grasa. Por supuesto, en la parte del frente, el área abdominal, hay una importante capa de grasa que notamos. Por supuesto, un poco más adentro también tenemos otra muchísimo más grande, pero no solo al frente, no solo lo que llamamos la panza, es donde se acumula la grasa, sino también en el área de la espalda. Un poco más delgada, por supuesto, pero hay una acumulación importante. Pero lo peor es lo que se acumula en los espacios que quedan entre nuestros órganos. Por ejemplo, grasa acá, cerca del corazón, por acá también. Estamos hablando cerca de los riñones, cerca de los pulmones. En todas estas áreas que hemos marcado, se acumula grasa. O sea, no solo al frente, sino que estamos hablando que se reparte a lo largo de todo el tórax y sobre todo en zonas muy sensibles, claves, como son los que están cerca de nuestros órganos vitales. ¿Por qué engordamos tan rápido? Tal vez usted posiblemente se ha preguntado con mucha frecuencia eso. Y sobre todo, ¿por qué nos cuesta tanto después perder los kilos que hemos ganado? En el siguiente reportaje, la ciencia nos contesta. El cuerpo es un arma poderosa que reacciona en la misma medida en que nosotros lo manejamos. Pero inexplicablemente una serie de malas decisiones hacen que pase de ser nuestro aliado a nuestro enemigo. ¿Cómo nos engordamos? ¿Cómo sucede ese proceso? ¿Cuáles factores intervienen para que nos engordemos tan rápido? Somos como una máquina perfectamente estructurada, que para poder mantener todo el cuerpo en funcionamiento, necesitamos una cantidad exacta de alimentos. El cuerpo funciona por medio de los alimentos. Las calorías que obtenemos de ellos es la energía que nos da para poder sobrevivir. Veamos este ejemplo. Partamos de que somos un motor que necesita combustible, pero en una justa medida. Así es nuestro cuerpo. Necesita funcionar con el mínimo de energía. Una persona promedio necesita 2000 calorías para su mantenimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esta persona no se come las 2000 calorías, sino que se comió 2100, entonces esas calorías de más, el cuerpo no las puede utilizar porque no tiene ningún uso para esas calorías. Muchas personas consideran que al comer menos de lo necesario, reducirán de peso. Eso es totalmente falso. El cuerpo, al recibir menos alimentos, considera que se enfrentará a una época de escasez, por lo cual, como un mecanismo de defensa, decide almacenar energía e inmediatamente empezará a realizar sus funciones, gastando la menor cantidad de calorías posible. El proceso metabólico inicia desde el momento que empezamos a comer y los alimentos pasan por la boca. La saliva los compacta y bajan por el esófago. Una vez en el estómago, la comida se bate como si estuviera en una mezcladora y se descompone en piezas más pequeñas. Luego, pasa al intestino delgado donde la comida se mezcla con los jugos gástricos y son absorbidos los nutrientes. Ese azúcar proveniente de los alimentos, ya sean cosas dulces o cosas saladas, se van a absorber, ¿verdad? Van a irse por los vasos sanguíneos hacia los lugares que son requeridos. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de ese producto? Y el cuerpo usa lo que ocupa, pero el resto lo empieza a depositar. Pero este proceso perfecto se ve interrumpido por los alimentos que consumimos, la frecuencia con la que lo hacemos y la calidad de esos productos. Si son alimentos más ricos en grasa, entonces esa grasa que ingerimos al cuerpo a través de ellos, muchas veces no tenemos la actividad
física necesaria para que esta misma grasa se elimine. Entonces se va a empezar a acumular en el cuerpo. El cuerpo convierte las grasas en triglicéridos, una forma similar al de un aceite muy espeso, conocido como lípido. Estos aumentan según la cantidad de grasas que consumamos. Y esa es la grasa que se deposita en la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Digamos en el abdomen. Eso lo vemos más en los hombres. Pero está la otra que es los depósitos de grasa de una forma más ginecoide y que se ve más en mujeres. Eso quiere decir que es más en las caderas, cinturas y en los glúteos. Al darle a nuestro cuerpo más energía de la que necesita, como un mecanismo de defensa decide almacenarlo, previendo que en el futuro tendremos escasez de alimentos. Eso sucede porque en tiempos de la evolución del ser humano, el cuerpo se fue adaptando a sobrevivir con poco y mantenía una reserva de energía. Hoy esa capacidad parece volverse en contra nuestra. Esta genética selectiva muy probablemente de alguna manera se ha vuelto contra nosotros. Porque si los organismos que sobrevivían eran aquellos que eran más eficientes para guardar energía y ahora tenemos un sobrante de energía, entonces muy probablemente eso se ha vuelto con boomerang contra nosotros en ese aspecto. Una de las características fundamentales de los seres humanos es su capacidad de adaptación. Por eso nuestro cuerpo, en un proceso de educación riguroso, permite que podamos educar la forma en la que el cuerpo absorbe los alimentos y los procesa en energía. El metabolismo, entre menos ingiere alimentos, más perezoso, como se dice, se va a hacer. Lo que tenemos que lograr es comer varias veces al día en pequeñas cantidades durante todo el día. Pongamos solamente algunos ejemplos para dimensionar cómo nos engordamos los seres humanos. Una hamburguesa que tenga como ingredientes mayonesa, una torta de carne, salsa de tomate, queso, tocineta y papas fritas es el equivalente a comerse nada más y nada menos 16 cucharaditas enteras de manteca. Pero si usted decide agregarle a esa hamburguesa un vaso de un refresco carbonatado, estará ingiriendo nada más y nada menos que 4 cucharadas de azúcar. Con esto la ración calórica anda muy por encima de lo normal diario para una persona promedio. Y si además usted decide comerse al día siguiente de almuerzo 3 piezas de pollo, estaría consumiendo el equivalente a media copa de aceite sin ningún tipo de diluyente y dejándole esa difícil tarea al cuerpo. Si en una semana de manera consecutiva come estos 3 productos y no quema ese exceso de alimentos, su cuerpo ganaría un promedio de medio kilogramo. Y si usted decide hacerlo como una costumbre, su aumento de peso será incontrolable con el tiempo. La obesidad es progresiva. No tenemos un punto final de obesidad en ninguna persona. No sabemos cuál es. Pero además de factores como la alimentación, la parte psicológica juega un rol más que importante. Definitivamente los aspectos psíquicos pueden hacer que una persona engorde. ¿En qué sentido? Hay temas, por ejemplo, de la sexualidad de una persona que puede influir. Las relaciones de pareja pueden engordar a una persona. Este espacio de acompañamiento a las personas con obesidad puede ser otro de los motivos de tantos fracasos a la hora de intervenir esta epidemia que aqueja al mundo. Todavía seguimos viendo la obesidad como un tema para quitar, como pierda peso, pierda grasa, haga ejercicio, pero no hay la pregunta, ¿usted por qué se engordó? El último factor para engordar es cuando las hormonas de nuestro cuerpo se ponen en nuestra contra y nos afectan el apetito. Pero eso no sucede de una manera aislada, intervienen situaciones como el manejo del estrés de los pacientes. Y el estrés, digamos, de alguna manera condiciona los niveles de hormona, la hormona cortisol. El cortisol tiene como finalidad el medir el grado de incertidumbre en el que el ser humano está. Mientras mayor es el grado de incertidumbre en que uno vive, más cortisol produce. Entonces, este cortisol, entre otras funciones bioquímicas, transforma las proteínas del cuerpo y las convierte en grasa. Grasa que normalmente se acumula al nivel de la cintura. Esta epidemia le genera un costo a la caja de nada más y nada menos 80.000 millones de dólares al año. Un costo que, de ser invertido de otra manera, dejaría grandes beneficios a nuestro país.
¿Qué es lo que sucede si nosotros en este lapso de 10 años logramos bajar no el sobrepeso, el índice de obesidad, que vendría a ser del 20%? En este momento tenemos al 50% de la población prácticamente sobrepeso y obesidad. Eso significaría que gran parte de ese gasto y esa inversión que estamos haciendo en manejar los problemas crónicos nos va a permitir a nosotros hacer inversión en infraestructura, inversión en tecnología, porque como país nos conviene ser sanos, como país nos conviene mejorar los índices, como país nos es más conveniente bajar ese porcentaje de peso porque ya sabemos que vamos a poder fortalecer la seguridad social y eso tiene una gran cantidad de beneficios positivos para todos. Y aunque la idea de ahorrarle tantos millones a la caja suena interesante, los cambios que deben hacerse son hoy una tarea pendiente. No basta con decirle a la población haga ejercicio, no basta con decirle a la población coma vegetales, consuma menos calorías, cuando las realidades son otras. En simple castellano, es mucho más barata para la gente comprar pan, comprar harinas, comprar arroz y frijoles que eventualmente llevarlos a lo que son proteínas, pescado, carne y hortalizas y legumbres. El camino de erradicar un mal como la obesidad se convierte en una necesidad para un país que lucha por una mayor calidad de vida para sus habitantes.